Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El Cauca se ha convertido en la región donde la guerra está golpeando con más fuerza a la población civil. Los caucanos viven un constante viacrucis por los ataques a poblaciones y los atentados terroristas de los grupos armados. Ana, las estaciones de policía de 7 municipios fueron atacadas con disparos, pero el Carmelo, en Cajibío, ocurrió lo más grave. En medio de ese ataque de las disidencias de las FARC, los uniformados hicieron un angustioso llamado pidiendo ayuda. Uno de ellos murió y 6 resultaron heridos. En este corregimiento, la población civil vivió momentos de miedo y de incertidumbre. Nos enlazamos con Fernando Rojas. ¿Cuál es la situación a esta hora, Fernando? Hola, muy buenas tardes. Mire, pues la situación en el departamento del Cauca continúa siendo tensa, continúa siendo muy delicada y más en este sector de Cajibío, en el sector del Carmelo, en donde, como ustedes lo dicen, pues el día inmediatamente anterior se presentó una situación muy triste, muy lamentable, con la muerte de un policía, pero también de un civil, un vendedor de panela que se encontraba a esa hora desarrollando sus labores y desafortunadamente fue asesinado. Es la situación a esta hora aquí en la ciudad de Popayán. Estamos esperando las conclusiones del Consejo de Seguridad que ha sido convocado a nivel nacional. Aquí se encuentra el ministro de la Defensa, al interior aquí del Salón de los Gobernadores en la gobernación de El Cauca, y estamos esperando precisamente pues que declaraciones frente a estas conclusiones del Consejo de Seguridad. Como ustedes lo decían, la situación más difícil y más grave se vivió en el municipio de Cajibío. Ahí el cura párroco tuvo que acoger a los feligreses que corrieron a esconderse en medio de la misa. Más de 200 personas se encontraban al interior de la iglesia y lo único que pudieron hacer fue orar. Con el paso de las horas se conoce la situación en la que quedó el casco urbano del corregimiento del Carmelo en el municipio de Cajibío. Casas y locales destruidos, viviendas afectadas y un parque en donde los niños no jugarán por un buen tiempo es el panorama en el Carmelo. Ni los vehículos se salvaron del ataque terrorista de la tarde de ayer. La chiva que a diario transporta a la comunidad fue destruida. Una de las situaciones más difíciles se vivió en la iglesia del pueblo. Unas 200 personas quedaron encerradas en el interior del templo. El párroco solo pudo calmarlos y orar. En el momento, pues, decía mantener la calma, a que pasara a la casa y nos refugiáramos en donde se pudiera, mantener la fe, la esperanza de que pues íbamos a salir librados de... claro está, pues la oración no faltó en cada lugarcito donde la gente se refugia, en la Cacural. El Carmelo está aislado. Las disidencias volaron la vía para que no llegara el apoyo de la fuerza pública. La sensación de impotencia ronda entre los habitantes del Carmelo. De tristeza, de dolor. Esto, pues como está destruido, ¿no? De casa sí, algunos, por ejemplo, una chica también está destruida, las casas de alrededor, el parque también quedó destruido. Entonces es de desolación, de tristeza. Desde la Iglesia Católica surge un mensaje para los violentos. Yo los llamo a la sensatez, a que muestren signos reales de querer entrar en una dinámica distinta de la guerra. Se siente la necesidad de la sociedad civil de reclamarles ponderación, sensatez, humanidad. Ese es el clamor del pueblo caucano. Se desproporcionan y se deslegitiman. A pesar del duro golpe, la comunidad poco a poco comienza a organizarse, recoge sus penas y se ilusiona con que vendrán tiempos mejores. Mire, la fuerza pública se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas. Aunque tienen el control de la situación, han manifestado que están pendientes para evitar que otro acto de estos vuelva a suceder aquí en el departamento del Cauca. Nosotros seguimos aquí en la gobernación del Cauca esperando a que salgan del Consejo Extraordinario de Seguridad el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, y entregue las conclusiones para saber qué va a pasar con el departamento del Cauca.
Estamos atentos a esas conclusiones, Fernando, gracias. Y precisamente los policías que enfrentaron este ataque en el Carmelo hicieron un angustioso llamado pidiendo ayuda. Uno de los uniformados murió y 6 de sus compañeros resultaron heridos. Un habitante de esta población también perdió la vida. ¡Pasale! ¡Rápido! Fueron horas de verdadero pánico, hasta que uno de los uniformados que lideraba las comunicaciones lanzó un grito desesperado implorando apoyo aéreo sin obtener respuesta. Llevamos ya como 40 minutos diciéndole, hermano, yo no sé qué fue puta trámite administrativo tienen que hacer, pero le estoy diciendo, nos tienen ya rodeados, hermano, nos tienen ya rodeados. Esperen toda esa mierda, van a empezar a recogernos. Así se encontraba la subestación de policía, blindada con costales rellenos de arena y una malla metálica para soportar los impactos. Mientras tanto, patrulleros y subintendentes desde adentro resistían cada segundo de ataques con bombas y rafagazos de la Jaime Martínez de las disidencias. Y aquí, uno de ellos sentado reportando por celular lo que pasaba y a su lado un compañero herido. Nos tienen rodeados, comandante. Que llegue, por favor, el helicóptero y Rafael, porque vuelvo y le digo, nos asomamos y pegan los disparos ahí en la pared, comandante. Nos asomamos y caen las granadas de 40. Necesitamos que Rafael en la parte de afuera. Siga, nuestro lo escucho. Nos están acabando, tierra, nos están acabando. Tranquilo, compañero, tranquilo. Yo lo entiendo la situación, pero ya enviamos el apoyo. Necesito que aguanten un poco más, muchachos. Ya va para allá el apoyo, ya va el otro apoyo, ya sirvió el otro apoyo aéreo. Entonces lo que necesito es mucha fortaleza, muchachos, mucha fortaleza para que sigan la situación. Ahí bien parados que ustedes pueden, muchachos, ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden. Apenas ustedes vean una silueta, autorizados para que abran fuego. Estuvieron bajo fuego por más de 2 horas en las que soportaron el lanzamiento de todo tipo de explosivos y ráfagas de fusil. Mientras el estruendo de los disparos seguían estremeciendo al pueblo, sus ciudadanos clamaban por ayuda a los policías. Que manden refuerzos porque yo creo que están acabando con la policía, le están diciendo que se entreguen, que haya ayuda. Está muy duro todavía, ya llevamos 1 hora y no se ve nada de respuesta. Se prendió la estación. Los policías no resistieron más tanto tatuco. Fuentes de la policía le contaron a Noticias Caracol que el objetivo de las disidencias era secuestrar a los uniformados y tomarse la estación del corregimiento El Carmelo. Después de varias horas, el apoyo aéreo llegó y dice la policía que el retraso fue debido a los ataques armados que desde tierra le propinaron a las aeronaves. Mientras tanto, la gente atemorizada en sus casas y en sus locales veían a la guerrilla atacar. Desde la plaza de mercado y hasta en la casa del párroco de la iglesia, gritaban por ayuda. Acabaron destruyendo la casa cural. Quedamos sin casa cural, sin templo. El patrullero David Fabián Rodríguez Navarro fue asesinado en la incursión armada de las disidencias y 6 uniformados quedaron heridos por cuenta de las esquirlas de los explosivos. 12 del día, 40 minutos. De otro lado, es crítica la situación de orden público en el sur de Bolívar por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que ya completan 15 días, provocando el desplazamiento de las comunidades. Leonel Quintana, buenas tardes. ¿Cuántas personas se han desplazado allí en el municipio de Arenal? Buenas tardes. La Secretaría de Paz de Víctimas y Reconciliación de la Gobernación de Bolívar informa que hasta el momento hay 822 personas desplazadas por la violencia en Arenal del Sur. Han sido atendidos en albergues y han recibido algunas ayudas humanitarias. Sin embargo, la administración departamental está esperando el apoyo del gobierno nacional. Se espera que a las 3 de la tarde de hoy se conozca otro censo de las personas afectadas en esa población. Los habitantes de zonas rurales de Arenal del Sur se están desplazando al casco urbano de corregimientos y veredas como San Agustín, Santo Domingo y La Cañada. Todos los días recibimos más población desplazada, entre ellos tenemos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres lactantes, gestantes, entre otras poblaciones de especial protección estatal.
Bueno, en estos momentos están en diferentes albergues, han tenido asistencia por parte de la Gobernación de Bolívar. Esperemos que en el día de hoy, con el cierre de este censo, también la Unidad Nacional de Víctimas entre también a apoyar con atención humanitaria para esta población. El Clan del Golfo y el ELN se disputan el territorio para controlar la minería ilegal. En Arenal del Sur, en donde tenemos aproximadamente 620 personas, hace más de 15 días que se desplazaron al casco urbano por amenaza del ELN. La Gobernación de Bolívar espera el apoyo del gobierno nacional. Hasta el momento han llegado 30 unidades de las fuerzas militares, pero esto es ínfimo para las necesidades que se quieren en este territorio. Otra parte de la población sigue confinada en sus casas. Algunas personas no salieron, no alcanzaron a salir, uno por no perder las cosas que dejaron allá, como animales, pues sus vaquitas, y otras por motivo económico, porque se sabe que las circunstancias por acá pues no son fáciles. El censo más reciente, conocido por la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Gobernación, es de 822 personas desplazadas en Arenal del Sur. Hoy es un día clave en la estrategia de la lucha antidrogas de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump dará a conocer la decisión sobre la certificación del desempeño de Colombia. Nuestro país enfrenta 3 escenarios. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cuáles son y cuál es el que suena con más fuerza? Margarita, en efecto, son 3 básicamente. Uno es una desertificación total, que es el escenario más extremo, el peor si se quiere. El segundo sería una desertificación condicionada, o más bien con excepciones, y el tercero sería una certificación. Ahora bien, lo que sí se conoce es que, o el que más duro está sonando en estos momentos, es una desertificación con excepciones. Esto quiere decir que nuestro país sería incluido en esa lista negra, si se quiere, de los países que fallaron demostrablemente en cumplir con sus compromisos en la lucha antinarcóticos durante los últimos 12 meses, pero no habría sanciones por cuenta de esta determinación. Eso sí, sería la primera vez en cerca de 30 años que Colombia ocuparía esa lista negra. Como todos los años, la Casa Blanca prepara la firma del memorando presidencial que establece la lista de mayores productores y países de tránsito de drogas ilícitas, en la que estará Colombia, pero que por primera vez en cerca de 30 años podría volver a ser incluida en la lista negra de países desertificados. ¿Ya han decidido si lo certificarán? Bueno, podríamos tener un anuncio sobre eso la próxima semana. El secretario de Estado no dio pistas de lo que le espera a Colombia, pero entre las posibilidades está una desertificación total, lo cual implicaría un bloqueo al desembolso de los recursos para nuestro país, que en años pasados ha rondado los 410 millones de dólares, pero que en la propuesta para el año fiscal 2026 serían 209 millones de dólares. En palabras del mismo comandante de las fuerzas militares hace unos días en Washington, los efectos de la desertificación serían notables. Por cada 100 pesos que el gobierno nacional asigna a las fuerzas militares, hay 60 pesos que llegan por cooperación, que se usan obviamente para aumentar capacidades, apoyos en suministros, combustible, entrenamiento, inteligencia y educación. Pero también Estados Unidos votaría en contra de préstamos para Colombia en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Eso sin mencionar otro tipo de medidas como aranceles, así como aplicó a México y a China por el tráfico de fentanilo. Y la posibilidad de restricciones de visas. El otro escenario que ven más probable es una desertificación con waiver o con excepciones por interés nacional de los Estados Unidos. Si desertifican con waiver es que Colombia queda en una lista negra y habría un costo político o de prestigio, pero eso no afectaría ni las ayudas, las pocas ayudas que quedan, ni el voto automático de no del representante de Estados Unidos en los bancos multilaterales. Finalmente, el escenario que menos suena es que, así como en los últimos 28 años, Colombia sea certificada, quizás con un llamado de atención y exigencia de más resultados, pero sin ser incluida en la lista negra y sin recibir sanciones. ¿Sobre a qué hora se podría conocer la determinación? En la agenda del presidente Trump figura a las 4 de la tarde la firma de un memorando presidencial. Preguntamos porque creíamos que se podría tratar de esta determinación, teniendo en cuenta que siempre sale en forma de memorando presidencial, pero aquí en la Casa Blanca nos dicen que es sobre un tema distinto. Lo cierto es que por ley se le exige al presidente de los Estados Unidos que notifique al Congreso el 15 de septiembre, entonces es una determinación que debe
tomarse el día de hoy. Mañana, cabe destacar, el presidente Trump viajará al Reino Unido y se mantendrá ya el resto de la semana. Regresará el día jueves por la noche, estará participando en su visita de Estado. Entonces debería conocerse, así como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, esta semana esta determinación. Juan Camilo, pues usted está ahí en la Casa Blanca y tan pronto se produzca les contaremos oportunamente. Gracias. Pero, ¿qué es la certificación y qué significa obtenerla o no? De eso nos habla nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, ¿cuáles son los países que están en la lista negra de Estados Unidos? Margarita, estar en esta lista es el resultado de un proceso que tiene múltiples etapas y empieza, como bien lo dijo Juan Camilo, hoy septiembre 15. ¿Por qué? Porque es la fecha que por ley tiene el presidente de Estados Unidos por temas presupuestales para enviarle al Congreso la lista de qué países van a recibir y cuánta ayuda exterior. Repito, esto empieza por temas presupuestales. Hecha esa lista que se le manda al Congreso, él tiene que inmediatamente reconocer que en esa lista puede haber problemas con ciertos países que sean un reto para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esos países él los reconoce en una lista que, como decía, se llama la lista de los mayores o los grandes productores de droga ilícita y los países que prestan su territorio para que esa droga llegue a Estados Unidos. Pero ahí es donde viene la tercera lista, Margarita, y esta tercera lista tiene que ver con, yo hago la lista, reconozco que hay un problema en tema de presupuesto con estos países, pero certifico, y ahí es donde nace la palabra certificación, certifico que en esa lista de los grandes países, de los países que producen droga y prestan su territorio, hay algunos que hacen un esfuerzo y pelean en contra de este reto igual que nosotros, y por lo tanto certifico que a pesar de estar en la lista, los grandes productores o países que prestan su territorio pueden recibir ayuda exterior, pueden comerciar con Estados Unidos, pueden tener cooperación técnica. El problema radica cuando no están en esa lista. Y eso es una decisión del presidente. Aquí vemos que el año pasado, por ejemplo, hubo 23 países a lo largo y ancho del mundo que no fueron certificados. De esos 23, solo 3 que vemos aquí en rojo, Venezuela, Bolivia y Myanmar, fueron desertificados, es decir, no recibieron la certificación por parte del gobierno, importante, Biden, porque esto es un nuevo gobierno, es una decisión del presidente y Trump tiene una visión muy distinta del mundo, por lo tanto, esta lista de 3 puede aumentar este año. Teresita, pues ya veremos Colombia en qué categoría queda. Por lo pronto consultamos expertos sobre las probabilidades de esta desertificación, el escenario que suena con más fuerza, como nos decía Juan Camilo, y lo que vendría para Colombia en ese y los demás escenarios. María Camila Roa, ¿qué le dijeron? Margarita, televidentes, pues todos los expertos con los que hablamos consideran que el escenario de la desertificación es inminente, porque Colombia no llega con una buena carta de presentación a esta evaluación y no se han enviado esos mensajes a Estados Unidos para que sienta que esos recursos que ha aportado al país han tenido su compensación en terreno. Dicen los expertos que también podría darse ese otro escenario de la desertificación con waiver, con excepciones, también justamente por razones políticas. Aquí parte de los diálogos en Noticias Caracol en vivo. Probablemente una desertificación por 2 razones. Uno, hay más coca y cocaína saliendo de Colombia y están infelices con eso. Pero 2, las relaciones a nivel presidencial, a nivel de partido entre Gustavo Petro y Donald Trump y del Partido Republicano son pésimas. Entonces no hay ningún amor ahí, ni ningún ganas de hacerle un favor a Gustavo Petro. Van a desertificar a Colombia así dándole el regaño, pero sin el castigo. No creo que van a recortar la ayuda que daña muchos programas que quieren mantener, ni parar los préstamos. Una caída en la tasa de interdicción, a pesar de que el gobierno del presidente Petro dice que la interdicción ha aumentado, como fracción de la cocaína producida, la interdicción ha caído. Pasamos de una cifra de más o menos 42% de la cocaína producida, que era incautada, a una cifra que hoy es cercana al 28%. Y tercero o último, hay una bajísima ejecución de los programas de desarrollo alternativo. Ningún año de los 3 que ha estado el presidente Petro, la ejecución presupuestal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos llega al 15%. Incluso en el 2023 fue cercana al 10%. Es decir, no hay ningún frente de la lucha antidrogas en donde haya unos resultados fuertes que mostrar en materia de lucha contra el narcotráfico.
Hablamos también con María Emma Mejía, canciller durante el gobierno del expresidente Samper, el único precedente que tenemos en materia de desertificación, y coincide o su mirada va hacia el punto de la desertificación parcial, pero asegura también junto a otros expertos que van a escuchar que sin duda alguna el presidente Trump ha dado un tono más político a este episodio, a esta evaluación de Colombia, porque si se tratara de otro país de la región afín al gobierno Trump, el escenario sería muy distinto. Yo estoy convencida que Trump quisiera castigar al presidente Petro, no a Colombia. Pero eso, estamos a 9 meses de que tengamos la elección en segunda vuelta de un nuevo presidente para Colombia. Sería muy arriesgado irse a una desertificación total. Pero estoy segura que alguna señal de una especie de mensaje de descontento sí va a traer el gobierno del presidente Trump. Ojalá sea la más leve, que impone unos llamados waivers y no implica sanciones económicas como puede llegar a suceder con las más drásticas. De todas maneras, es una pésima noticia y un pésimo mensaje de Colombia ante la comunidad internacional. Ser desertificados es en cierta manera entrar en el grupo de países parias. El gobierno del presidente Petro no ha mandado unos mensajes para que se sienta que esos recursos que está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos pues tengan una compensación por lo menos de palabra o de discurso. Ahí hay un embajador con unos funcionarios que se la pasan correteando parlamentarios, y digo correteando porque es literal lo que es el esfuerzo que están haciendo esos señores en esa embajada para tratar de mitigar un golpe que el presidente de la República, Gustavo Petro, los ha mandado a esa escena. Desertificación total o parcial, lo cierto, dicen los expertos, es que Estados Unidos hará sentir su voz de descontento frente a Colombia, ese regaño a nuestro país, pero en la otra mano también se tiene que considerar, aseguran, que ese peso ideológico que el presidente Trump da a esta decisión en esta ocasión podría incidir menos en lo que es la pérdida de prestigio de Colombia a nivel internacional. Camila, gracias. Y a pocas horas de conocer la decisión de la Casa Blanca sobre la certificación, Juan González, ex consejero de seguridad para el hemisferio occidental de la Casa Blanca en la administración Biden, habló sobre los posibles escenarios. Hay una sensación generalizada y es que nos van a desertificar. ¿Usted cómo evalúa esta posibilidad? Y de ser así, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas, doctor González? Sí, hoy la posibilidad es mayor que en años recientes, dado el récord de cultivos de coca y tensiones con Washington. Como usted dijo, la ley obliga a restringir ayuda y votar en contra de ciertos créditos en bancos multilaterales, salvo que la Casa Blanca use una exención por interés nacional, algo que muy frecuente con socios estratégicos. La última vez que Colombia fue desertificada fue bajo el gobierno de Samper, y bueno, las implicaciones son dos. La primera es implicaciones sobre nosotros, la habilidad de nosotros, pues podría poner en riesgo el intercambio de inteligencia, capacitación, mantenimiento de equipos, y con exenciones parte de eso puede seguir, pero políticamente quedaría condicionado y bajo presión. ¿Qué tan efectivo es? ¿Esto de verdad sí sirve en la lucha contra las drogas o es, como lo decimos en Colombia, darle garrote a un aliado? Bueno, un poquito de los dos, porque en realidad la presión para bajar el cultivo de coca es algo que la certificación es algo que tiene un impacto simbólico, manda un mensaje de falta de confianza sobre Colombia, que es un aliado asociado, estratégico para los Estados Unidos, sin importar cuál sea el presidente que esté en el poder en Colombia y en los Estados Unidos. Pero a la vez también, mira, en mi opinión, los Estados Unidos se debe certificar a sí misma también, porque la realidad es que no existiría la coca sin la demanda, y la demanda viene de los Estados Unidos. Más del 90% de la coca producida en Colombia va hacia los Estados Unidos. La consideración de que le hace falta un año al presidente Gustavo Petro, que esto eventualmente podría fortalecerlo a él de cierto modo, teniendo en cuenta que tanto Marco Rubio como el presidente Trump no son afines a un gobierno como el de Gustavo Petro. ¿Usted cree que ese argumento político juega en esta determinación?
El daño más grande que nos hacemos es a nosotros. Yo vuelvo a decir, el año en que se desertificó a Colombia bajo Samper, cuando nosotros hicimos ese corto, el corto que se haría sería en el año fiscal 2025, que no se comienza a ver sino hasta el 2026. Entonces, tal vez le ayuda políticamente a Petro, yo no podía especular al respecto, pero sí definitivamente le haría daño a la próxima presidenta de Colombia, porque ese dinero no se prende y apaga de un día para otro. Toma meses y meses negociarlo con el gobierno y cuando uno deja de darle asistencia a Colombia, no es que se comienza a dar otra vez y que de repente operacionalmente comienzan esos programas. Entonces el impacto operacional es uno real y es uno que es muy difícil de prender y apagar. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12 de la tarde, 56 minutos, vamos a la vía al llano, cerrada por un derrumbe desde hace 9 días. Hoy se dio una solución parcial para permitir el paso de vehículos. Se trata de un paso alterno para sortear el tramo bloqueado. Allí está desde muy temprano Julián Ríos. Julián, ese es un tramo corto, eso no es más de 600 metros, pero realmente funciona. Vamos a tratar de regresar con Julián en un instante. Por ahora veamos cómo se ha habilitado este paso alterno que lo han hecho de manera gradual y controlada. Así está funcionando en este momento. A las 9 de la mañana se permitió el paso de los primeros tractocamiones que se encontraban represados en el sector de Abasticos y Chipaque, Cundinamarca. Después de 9 días fue habilitado un corto tramo de la vía antigua para poder solucionar de manera temporal la emergencia que se presenta por el deslizamiento de tierra en este sector del kilómetro 18. El desespero de los conductores era evidente. Y respecto al paso, ojalá sirva de algo. A mí lo que me interesa es salir de acá, ya 9 días acá, gastando plata, gastando tiempo, salud, durmiendo entre el carro, aguantando frío, y eso no lo tiene en cuenta la concesión. El paso de los vehículos se hará en 3 fases y bajo control de las autoridades de tránsito. Habrá un pare-siga en el lugar y primero serán evacuados los vehículos que se encontraban a lo largo de la carretera y sobre la salida de Bogotá y Villavicencio desde hace 9 días. El plan piloto contempla que para el próximo miércoles se podría estar dando paso a los buses de pasajeros y a los vehículos livianos. La solución es temporal, mientras se adelantan los diagnósticos para poder retirar las toneladas de lodo y piedra que taponan la carretera principal. Hay un dilema. ¿Cuál? Que se demoran para evacuar la tierra de allí, pues sí. Lo ideal es que habiliten la carretera normal. Sobre estos trabajos, según la ANI y Coviandina, no hay una fecha exacta de inicio ni de terminación. No le puedo dar ni cifras ni volúmenes estimados porque pues estamos claros que todavía están, y como lo comentaban anteriormente, haciendo estudios técnicos y resultado de esos estudios técnicos darán pie para saber las acciones a seguir y las estrategias para poder mitigar el fenómeno. No tenemos fecha, como informé anteriormente, hasta que no se haga una evaluación, unos diagnósticos de la zona, porque pues está activa y continúan las afectaciones en la corona del talud. No se puede determinar realmente qué actividades de mitigación pueden desarrollarse y qué tiempo tendríamos para su ejecución. La vía al llano empezó a moverse con dificultades en el pequeño tramo de la carretera antigua reacondicionado. Sobre el derrumbe no se sabe cuándo será retirado el lodo y cuándo volverá la normalidad a esta importante vía nacional. Sí, Julián, hasta hace unos días que estuvimos allá usted y yo, esa vía, ese desvío es muy corto, no es más de 600 metros, pero era muy angosto y no permitía el paso de las mulas. En este momento, aunque sea gradual, ¿pueden pasar todos? Sí, mire, en este momento se están evacuando, Ana Milena, en varias fases los vehículos que están represados y son los tractocamiones. En la fase 0, estos vehículos que estaban en el sector de Abasticos se están evacuando, igual los que estaban en el sector de Villavicencio, y se está haciendo lo mismo los vehículos y tractocamiones que estaban en Chipaque y en el sector de Lubal. Van a evacuar esos vehículos que estaban represados a lo largo de la carretera. Es como una especie de plan piloto para empezar a darle paso ya a los vehículos que transportan pasajeros, a los buses intermunicipales, pero hay que señalar y ser muy claros en que esta es una solución provisional. Este es un paso alterno en la vía antigua, que son 600 metros, que se le hizo una señalización y se hizo una pavimentación, pero estará en estudio y estará en investigación
para mitigar los daños que se han causado y poder restablecer la parte de acá aledaña al sector del derrumbe en el kilómetro 18. Eso va a tardar, Ana Milena, varios meses. Por lo pronto, este paso provisional, pero también se va a dificultar la movilidad durante estos días. Sí, señor Julián, gracias. Pues precisamente recorrimos la vía al llano con expertos y autoridades. Ellos exponen los grandes problemas del corredor y las posibles salidas que hasta ahora solo son propuestas de alto costo. Construir una calzada nueva. ¿Este es el destino de la vía al llano? No puede ser. Toca reubicar a esta familia. 90 kilómetros componen la vía al llano. 3 tramos, algunos con alta tecnología como túneles y viaductos y otros muy rezagados, donde los derrumbes de una cordillera joven como esta dejan constantemente incomunicados a los llanos con la capital del país. Está en movimiento. Joven quiere decir que en los últimos miles de años se está moviendo. Y todo eso sumado a deforestación hacen de que se forme un cóctel, digamos, muy peligroso para detonar problemas de inestabilidades. La vía al llano la componen 3 tramos, el tramo 1 de Bogotá al Tablón, tramo 2 del Tablón hasta Chirajara y el tramo 3 desde Chirajara hasta Fundadores, donde inicia Villavicencio. Ahora bien, cada tramo tiene una particularidad. El tramo 1 es el más antiguo, con una sola calzada y la que hoy registra más problemas. ¿Así se ve la tierra o la cordillera por donde pasa la vía al llano en casi todo su tramo? Muy afectada con estos 55 puntos críticos que hoy nos dice el concesionario cuesta arreglar 2.600.000 pesos. Movimientos en masa rotacional de muchos volúmenes de tierra, que ya esta cabecera tiene amenazada la banca. Estamos en el derrumbe del kilómetro 18. 50 puntos más corren el mismo riesgo de este derrumbe en el que hoy estamos. Ni siquiera eso, Luis, estaba como punto crítico, así que ni se invirtió en los 16, hoy en día 32 puntos críticos de los 172. ¿Este es el destino de la vía al llano? No puede ser, porque es que es la comunicación del resto del país con la Orinoquia. En el último inventario que hicimos con el concesionario, la ANI Envías, ahí en Villavicencio, encontramos que ya nos acercamos a 200 puntos inestables, 60 de alto riesgo. Ingeniero, ¿no hay otra opción que no sea atravesar la cordillera oriental? No, ni para ir a Florencia, ni para ir a Mocoa, ni para ir a Arauca. Hemos bajado cerca de 10 metros de derrumbe. ¿Este tramo del kilómetro 18 de la vía es inviable? Hoy ya nos hablan de 160.000, 200.000 y no se comprometen con la cantidad. De tal manera que pareciera inviable ya pasar por este sector. Analicen si es más barato habilitar una nueva vía, hacer un nuevo trazado. Este es el bypass que se le ha hecho a la vía. Seguramente será la vía alterna que quede. Estas grietas se ven constantemente en varios tramos de la vía al llano. Ingeniero, ¿qué significan y qué podemos esperar? Se está moviendo todo este sector, como digo, porque ha perdido apoyo en la pata del terreno y entonces él va corriendo hacia el río. Son ondulaciones que llegará el momento en que hay que remover todo el asfalto y volver a conformar la vía. Gobernadora, no es solo la vía, son comunidades como las que están a nuestra espalda. Toca reubicar a estas familias porque hay que protegerlas y hay que crear otras alternativas de cómo subsisten. La solución en ese sector, que se definió desde hace más de 25 años, era construir una doble calzada en túneles para evitar los grandes problemas. Si hoy se contratara alguno de los cientos de estudios que se han realizado, ejemplo al sector 1 que es Bogotá el Tablón, ¿cuánto tiempo se tomaría la construcción de esas obras? Probablemente unos 4 o 5 años. El tramo 2 del Tablón a Chirajara tiene obras de alta tecnología como túneles y viaductos, pero hay 3 puntos muy afectados. Ingeniero, estamos en la quebrada Estatecá. Está cerrada este punto de la vía que comunica Bogotá-Villavicencio hace 2 años. Hoy se están haciendo labores, pero hablemos con realidades. ¿Se puede volver a transitar por aquí?
No, por acá es imposible ya. La solución es un túnel que tome allí desde donde tomamos la desviación hasta el fondo del cañón. Hace 2 años se registró la tragedia de aquí de Naranjal. Ingeniero, este es un nuevo puente. Ya hablamos mucho de problemas, hablemos de soluciones para este tipo de sectores por donde pasan afluentes y donde la montaña es más inestable. Sí, la solución es construir unos viaductos como este que tienen suficiente espacio para que una avalancha pase, de tal manera que podamos llevar suficientemente profundo el apoyo. De las decenas de puntos críticos que hay aquí en la vía al llano, esta es una de las 3 solamente que están interviniendo, el puente de Quebrada Blanca. Ingeniero, lo que tenemos a nuestra espalda, ¿qué es? ¿Qué tipo de medida es? Es una estabilización con anclajes y concreto lanzado para efectos de estabilizar este talud. ¿Se puede usar en todo la vía al llano? No, dependiendo del material. El tramo 3, Chirajara Fundadores, paradójicamente el de mayor inversión en alta tecnología de ingeniería, tiene sin sentido ni función al nuevo puente de Chirajara por un derrumbe. ¿Recuerdan ustedes hace 7 años se cayó el puente Chirajara? Pues el nuevo, con nueva tecnología u otra tecnología, ya está listo para operar, pero no está habilitado porque los túneles que conectan con este puente están afectados por otros derrumbes. Gobernadora, ¿esta es una de las soluciones a la vía al llano también? Por supuesto, puente Chirajara, más de 100.000 millones de pesos se construyó, pero el túnel 13 y 14, tuvo un conflicto, un arbitramiento que lo ganó la concesión y le corresponde al gobierno nacional, no lo ha hecho. En total hay 11 kilómetros de vía doble calzada inhabilitadas hoy en la vía al llano. El panorama no está para nada claro. Mientras tanto, el desabastecimiento de combustible en Villavicencio se complica. Ya son pocas las estaciones de servicio que tienen gasolina y en la mayoría solo queda diésel. A pesar de la apertura de la variante, la llegada de combustible se puede tardar hasta 2 días. Esneider Rico, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la situación en medio de todo es una buena noticia y es que los trabajadores que estaban adelantando la protesta en la planta de abastecimiento de aquí de Pompeya en Villavicencio, donde hay represados más de 2 millones de galones de gasolina, permitieron la entrada de los carrotanques para que carguen y puedan abastecer a las estaciones de servicio. Son 30 más o menos que van a poder abastecer porque solo se permite la apertura de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y esto permite, digámoslo, paliar un poco esta situación que se está presentando. Pero ¿qué encontramos durante toda la mañana? Largas filas, encontramos estaciones donde no había ni siquiera diésel, tampoco había gasolina corriente y menos extra, y por eso pues se presentó bastante congestión. En este siguiente informe que preparamos les contamos más al respecto. Buenos días, caballero. No, caballero, no nos queda gasolina, no nos queda corriente ni extra, solo diésel. Esta misma frase es la que escuchan todos los usuarios en casi todas las estaciones de servicio de Villavicencio. ¿Cómo estás? No, señor, en el momento no tenemos. Encuéntrase en Santa Catarina, vía Catama. Ya se agotaron las reservas de gasolina y el único combustible que se encuentra es diésel. Preocupante, pues no hay cómo moverse uno y es un medio de transporte que utiliza uno y la gasolina pues es lo que se necesita para moverse los vehículos y si no hay pues empieza a escasear. Los usuarios recorren las estaciones de servicio para probar suerte y ver si en alguna encuentran gasolina. Como 5 y dicen que no hay gasolina, no hay combustible por el paso de la vía que no han podido cargar los tanques. 10:40 de la mañana y en esta estación de servicio, la Primax en la glorieta de Postobón, aquí en Villavicencio, es de las pocas que aún le queda combustible, pero en cualquier momento se puede agotar. Taxis, vehículos de servicio especial y particulares, entre otros, son los afectados. Muchos conductores ya están dejando sus vehículos estacionados y con galones buscan combustible para abastecerlos. Llevo como media hora. Sí, señor. ¿Y le tocó sacar el tarro? El tarro, sí, señor. Toca porque ¿qué más hacemos?
En la planta de Pompeya, donde trabajadores protestan contra una empresa contratista de Ecopetrol, están permitiendo la salida de carrotanques con combustible de 6 de la mañana a 4 de la tarde, pero no alcanza para abastecer la región. Pues en medio del cierre de la vía al llano y aunque hoy se abrió un paso alterno, como les mencionábamos, para superar el derrumbe, el impacto económico es evidente. Comercios, transportadores y productores reportan pérdidas millonarias. Miren, según Fedegan, para los ganaderos que abastecen el 60% de la carne que se consume en Bogotá, las pérdidas ascienden a 25.000 millones de pesos desde el 7 de septiembre. Según datos de Colfecar, diariamente por esta vía transitan 4.000 vehículos de carga que garantizan el abastecimiento de hidrocarburos y alimentos, tanto en los llanos como en el centro del país. Las pérdidas diarias para este sector alcanzan ya los 2.400 millones de pesos y a hoy suman 21.600 millones. Y según la Cámara de Comercio de Villavicencio, las pérdidas en esta semana de cierre ya llegan a 480.000 millones de pesos. El impacto diario y por sector es así: ganadería, caucho, palma, arroz y frutales, 18.000 millones de pesos. Comercio, 10.000 millones de pesos. Turismo, 5.000 millones de pesos y la agroindustria ha recibido un golpe ya por 3.000 millones de pesos. Precisamente para entender el impacto y las medidas urgentes, nos conectamos a esta hora con Henry Palma. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio y está con Sneider Rico. Volvemos con ustedes, Sneider, adelante. Ana Milé, pues así es, este impacto económico que está teniendo la región es bastante fuerte y por eso, pues como usted lo menciona, tenemos de invitado a Henry Palma, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Presidente, primero hablemos de estos 10 días que ha estado cerrada la vía, ¿cómo impacta al ciudadano de a pie, es decir, al usuario, el que normalmente hace el mercado, que se tiene que transportar? ¿Cuál es el impacto que están teniendo los ciudadanos? Es indiscutible que lo primero que se siente es un aumento en los productos de la canasta familiar. La falta de llegar los productos que abastecen desde el interior del país, la canasta familiar, que son, por ejemplo, verduras en general, y de igual manera los productos que se van hacia Bogotá, que son frutales, plátano, yuca, todos los que en general produce la región, se siente el impacto en la gente, en la gente que naturalmente vivimos a diario en la región. El tema de del transporte. Encontramos, por ejemplo, pasajes que en normalidad valen 35.000, 40.000 pesos a 80.000 pesos y encontramos servicios especiales de 250.000, hoy cobrando 500.000, 600.000, 700.000 pesos, dependiendo del recorrido que hacen en las vías alternas que se están utilizando. De manera que el impacto es muy fuerte en todos los sectores y en el comercio ni hablar. Porque si no se abastecen de productos, el comercio mismo, que son los que vienen del interior, más los que van de aquí para allá, pues lógicamente que hay una alza en el precio y se siente la inflación en toda la región, impactando naturalmente también los municipios cercanos, los departamentos cercanos, que son Guaviare y los demás departamentos, y los 29 municipios del departamento del Meta. Perfecto. Presidente, desde estudio, Ana Milé y Alejandra le tienen más preguntas, presidente. Presidente, hola, soy Alejandra. ¿Cuáles son esas consecuencias que tiene para más de 5.000 productores y toneladas de frutas, de aceite de palma, de ganado que no pueden salir a tiempo a los mercados? ¿Cuánto tiempo les va a tomar recuperarse? A ver, yo creo que tuvimos un cierre prácticamente de 8 días. Hoy empieza un tema transitorio por 3 días que se ha informado ya por parte de la concesionaria. Hoy día, lunes, dan paso a los camiones que estaban represados y que estaban en la vía. Mañana dan paso al transporte público con camiones y el día miércoles a todos en general. Pero naturalmente que ese tema acumulado de la cifra que tú estás diciendo y que la cifra global son de 480.000 millones en los 8 días, pues lógicamente vamos a tener aproximadamente, yo creo que un tiempo de un mes, 2 meses para volver a la normalidad prácticamente, y que por la resiliencia que tienen nuestros empresarios, la gente de la región, que generalmente sufrimos esta clase de impactos, pues naturalmente eso es lo que hace que esta región salga adelante.
Claro, señor Palma, y lo mismo ocurre para el sector hotelero, por ejemplo. Ese sector también es sumamente afectado. Pero quisiera hacer una pregunta para la gente que se lo está preguntando, me lo estaba mandando ahora. ¿Qué pasa al fin con los tiquetes aéreos? ¿Todavía hay tarifas solidarias? ¿Todavía hay más frecuencias para que la gente se pueda mover vía aérea? Bueno, aquí tenemos una buena actividad por parte de los gremios de la región, liderados por el Comité Intergremial y todos en general y los gobiernos. Automáticamente sucede y se da la información del cierre de la vía, todo el mundo se empieza a mover. Empezamos a exigirles a las empresas que transportan, en este caso Avianca, Clit, Twingo y todos los que en general están prestando el servicio. Ellos aumentan sus vuelos para no generar tanto impacto, pero aquí tenemos que entender también que como los precios de los tiquetes se mueven con la demanda y la oferta, pues cada vez que se aumenta, hay más oferentes, hay más demandantes de tiquetes, suben automáticamente porque ese es el juego económico de los tiquetes aéreos. Entonces, cuando hay más pasajeros, los tiquetes van más arriba. Cuando hay menos pasajeros, pues los tiquetes van más abajo. Esa es la dinámica, en este caso, que manejan las líneas aéreas, pero que de una u otra manera el gobierno también, en este caso la Aerocivil, ha intervenido y ha habido una regulación que en los precios y el impacto no ha sido tan fuerte. Sí, señor, y el llamado sigue. Es el presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Henry Palma. Señor Palma, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Schneider, también. 1:17 p.m. A Bogotá se le agota el tiempo, pues está a punto de vencerse el contrato para recolección de basuras y mientras tanto la ciudad se ve sucia. Al menos así lo aseguran los ciudadanos, así lo ven los ciudadanos en la capital. Mayra Tenorio, usted hizo un recorrido. ¿Qué se encontró? Así es, le cuento que estuvimos en el norte y en el sur de la ciudad. Los bogotanos dicen lo mismo, están cansados de lo que ellos llaman una crisis de basura en la ciudad. Le cuento que terminamos el recorrido aquí en la localidad de Usme, sur de la ciudad, y esta es la escena que se repite. Así se ve Bogotá, esquinas y andenes llenos de basura. Los vecinos nos contaron que están cansados de caminar en estos desechos. Les mostramos cómo está el panorama en la capital del país. Así se ve el sur de Bogotá. Montañas de residuos que se multiplican en las esquinas, entre contenedores rebosados y escombros que terminan ocupando los andenes. Terrible, terrible. Crítica, ¿verdad? Pasan a veces, no la recogen todo el día ahí, botan de todo. Ahora nos trasladamos al occidente. En plena zona comercial como las plazas de mercado, se levantan estos focos de basura. El tema de la basura siempre está en las vías, no hay por dónde andar, en todos lados, en todo Bogotá está así. Nuestro recorrido también continuó hacia el norte. Según cifras reveladas en el Consejo de Bogotá, en los últimos 10 años los residuos aumentaron entre el 2% y el 4% cada año. Observen cómo en la localidad de Tunjuelito, cada cuadra que recorrimos parece repetir la misma imagen. Contenedores rotos, escombros, sábanas y regueros de basura que terminan ocupando los andenes. Ahora llegamos aquí a la localidad de Usme, sur de Bogotá, donde esta es la realidad que uno se encuentra, montañas de basuras y de escombros, y en tan solo este punto se observan más de 6 puntos críticos, y es que para los habitantes ya se volvió una rutina caminar en medio de las basuras, y a esta crisis se le suma también la falta de cultura ciudadana. No puede uno ni pasar, las canecas son llenas alrededor, lo pusieron de botadero. Y hay otra cara de esta realidad, los recicladores. En Bogotá se estima que hay 25.000 personas reconocidas como recicladores de oficio. Son hombres y mujeres que viven del rebusque entre bolsas de basura, donde buscan plástico, cartón o vidrios para subsistir. En el sur de la ciudad nos encontramos a Juan de Jesús, quien lleva 26 años en este trabajo y conoce de cerca las dificultades de este oficio. Aquí han entregado y no alcanzan a entregar el basurero limpio, lo que es limpio. No dura ni 5 minutos cuando la gente ya aposta bien y bota la basura. La crisis de basuras en Bogotá no es nueva. Varias administraciones han prometido transformar este sistema de recolección, pero hasta hoy el reto sigue intacto. El desafío no es solo técnico o logístico. Para los expertos es sobre todo un cambio de cultura ciudadana. Este es el primer punto que les mostré de basuras, pero quiero que ustedes vean cómo este mismo punto
se repite y se repite en todo este andén. Hay más de 6 focos de basura en este punto principal y es una escena que se vive en toda la ciudad. Bueno, precisamente el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció esta mañana un plan de choque para enfrentar lo que ustedes ven en este momento, una crisis de basuras. Y es que para expertos y ciudadanos y concejales no es claro el futuro de estas basuras. Afirman que el distrito le cogió la noche. La realidad de las basuras que hoy enfrenta Bogotá obligó a la administración a tomar decisiones. En la ciudad hay detectados 673 puntos críticos de arrojo clandestino. Elementos operativos que estarán a cargo principalmente de la UAS, pero en coordinación con otros actores. Segundo, pedagógico, trabajo con la ciudadanía y con los diferentes actores para poder lograr un cambio en la dinámica. Y tercero, un eje sancionatorio. Sin embargo, algunos expertos advierten que esas medidas son transitorias y requieren otras herramientas. Se debe adicionar que necesita la ciudad un apoyo y un acompañamiento importante de la Superintendencia de Servicios Públicos, que dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, pues debe acompañar a la ciudad para que los operadores cumplan con sus obligaciones contractuales respecto a la prestación del servicio. El tema de fondo de la crisis de las basuras pasa por el modelo de recolección que está a punto de vencerse. Realmente a la administración le cogió la noche, coloquialmente decirlo. Ellos se confiaban de que la comisión les iba a aprobar la motivación de la continuación de las ACE y no fue así. Entonces ellos debieron prever el plan B, que era el diseño de las áreas sin ACE sino por competencia. Desde el Cabildo Distrital, pese a los anuncios de la alcaldía, dicen que la ruta no es clara. El gran problema es que hoy siente que la estrategia no la tienen clara, que están pensando en presentar nuevamente el modelo de ACRA. Estoy convencido que mientras que esté el presidente Gustavo Petro no va a pasar porque ellos están trabajando en un modelo diferente, con unas tarifas diferentes. Otros sectores del Consejo piden la declaratoria de una emergencia sanitaria en la ciudad. En menos de 180 días vamos a tener un cambio ahí sí de recolección y barrido. Y lo de la CRA no va a funcionar, no funcionó, entonces ¿qué vamos a hacer distinto? Por eso tenemos que darle herramientas al alcalde y el alcalde tiene que asumir esas herramientas para enfrentar la crisis de la basura. Por eso, llámelo como lo llame, hay que declarar una emergencia. El paquete de medidas del distrito que se espera inicien de inmediato busca aumentar frecuencias en zonas críticas y sancionar a quienes hacen una mala disposición de residuos en la ciudad. Hablamos de la necesidad de un modelo de basuras que funcione, de la cultura de nosotros mismos también y sobre todo el mayor reto, que esta imagen deje de ser una escena repetitiva en la capital del país. Mayra, sí, una lamentable imagen y necesitamos también el compromiso de los ciudadanos, sí, claro, para que pongan ordenaditamente la basura. 1:33 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Una grave denuncia acaba de hacer el alcalde de Arauca. Dice que a la policía no le alcanza el presupuesto para la gasolina de las patrullas y que a él le ha tocado sacar de su bolsillo para pagar el combustible. Tras el ataque armado en el que fue asesinado el subintendente de la policía Jorge Armando Tapias, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, denunció que la institución no cuenta con recursos para la gasolina de las patrullas. Cada vez que hay que realizar operaciones o finalmente que necesitamos ver esas motos volcadas con mi fuerza pública en la calle, tengo que disponer de una estación de combustible donde tengo que pagar 3, 4 millones de pesos mensuales de mi bolsillo para poder darle combustible y que estos muchachos se puedan mover y podamos garantizar la seguridad de los araucanos. También por la falta de recursos de la policía, el cuerpo del subintendente y su familia iban a ser trasladados por tierra a Cúcuta, dijo el alcalde. Y no contentos con esto, me asesinan a mi jefe de protección, Jorge Tapias, y la información que se tenía desde ayer que llegué al territorio es que lo van a trasladar por tierra y a su familia la van a trasladar por tierra. Yo no puedo creer que hoy tengamos un gobierno tan indolente con las víctimas del conflicto y finalmente exponer a la familia a que sea secuestrada o acribillada por los grupos al margen de la ley en nuestro territorio. El mandatario confirmó que le tocó pagar un vuelo charter para trasladar el cuerpo de su jefe de seguridad y su familia a la ciudad de origen.
En otros temas, una niña de 9 años de edad fue asesinada por su padrastro en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Según las autoridades, el sujeto la hirió con un arma cortopunzante en múltiples oportunidades tras una discusión con su pareja sentimental. Cuando la policía llegó al lugar, el agresor intentó quitarse la vida y se encuentra ahora en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial. Fue en esta casa del barrio Recodo del municipio de Mosquera, en Cundinamarca, donde murió violentamente Slendy, una niña de 9 años. Tras el crimen, los vecinos realizaron una velatón exigiendo justicia, pero también pidiendo parar la violencia contra los niños. No podemos permitir que nuestros niños los sigan vulnerando a semejante manera, que los defendamos. Hoy en día, lo que es los niños, los abuelos, estamos muy desprotegidos. La casa está vacía. En la sala se observan algunos de los juguetes de la menor de edad. Slendy vivía con su hermana, su mamá y su padrastro, y fue él quien, según las autoridades, le quitó la vida a la niña tras una discusión con su compañera sentimental. Se pudo conocer que la persona en mención habría sido el presunto responsable del asesinato con la misma arma de una menor de 9 años, que de acuerdo con las primeras indagaciones sería la hija de su expareja sentimental. Las autoridades llegaron al lugar sobre las 4:40 de la madrugada del domingo 14 de agosto a la vivienda para atender un caso de violencia intrafamiliar, pero lo que encontraron fue mucho más perturbador. Y haciendo uso legítimo de la fuerza ingresa a la vivienda bajo los llamados de auxilio y encuentra una menor con múltiples heridas con arma cortopunzante y un sujeto de 30 años que al ver a la policía, al cerciorarse de ella, se autolesiona también con la misma arma, intentando probablemente quitarse la vida. En el tercer piso de la vivienda, la policía encontró gravemente herida a la niña, quien fue trasladada de urgencia al centro asistencial. El hombre de 33 años permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado y a la espera de su recuperación para ser judicializado por el crimen de la niña de 9 años. Y aquí en Medellín hay indignación por una brutal golpiza que recibió un niño de 4 años por parte de su padrastro. El hombre huyó luego de agredir al menor, pero fue capturado en las últimas horas. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Medellín permanece bajo pronóstico reservado el niño de 4 años que recibió una brutal golpiza de su padrastro en el barrio Castilla, noroccidente de la ciudad. Un niño de 4 años de nacionalidad venezolana, con múltiples contusiones en cabeza y tórax. Según el reporte del personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico y contusiones en diferentes partes del cuerpo. Según las autoridades, el menor se habría levantado a las 7 de la mañana el sábado con ganas de jugar, cosa que molestó a su padrastro, quien lo habría mandado nuevamente a acostarse y al no obedecerlo lo golpeó fuertemente y posteriormente huyó. Hace pocas horas logró ser capturado. Ha sido capturado en tiempo récord este salvaje que el día de ayer atentó brutalmente y golpeó brutalmente a un niño de 4 años en la ciudad de Medellín. El niño se debate en este momento entre la vida y la muerte por la fuerte golpiza que este sinvergüenza le dio. Bienestar Familiar afirmó que se activó la ruta de protección para el menor en articulación con otras instituciones. Frente a los hechos, nos articulamos con todas las entidades públicas de la ciudad de Medellín, activamos rutas de restablecimiento de derechos. Nuestro equipo de seguimiento de la ejecución hará un monitoreo continuo del caso. El capturado, que es conocido como alias Lámpara, pertenecería al grupo delincuencial Los Mondongueros y deberá enfrentar cargos por tentativa de homicidio con violencia intrafamiliar agravada, delitos por los que podría pagar alrededor de 25 años de prisión. En temas de salud y hoy, con motivo del Día Mundial de la Migraña, hablamos de sus repercusiones en el ámbito laboral. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana, buenas tardes. Es tan común que en 1 de cada 4 hogares hay alguien con migraña. Y esta es una condición que no solo puede afectar esa vida familiar, sino también la social, y tiene un
impacto especialmente grave a nivel laboral. Se calcula que un colombiano con migraña puede estar ausente laboralmente hasta 19 días al año, pero adicionalmente la migraña se asocia a otro fenómeno llamado presentismo, y es que esa persona no se incapacita, va a trabajar, pero como afecta su productividad, no rinde igual. Eso sin hablar de que también son víctimas de estigma. Sus compañeros suelen pensar que están llamando la atención o sacándole el cuerpo al trabajo. La migraña es una de las 20 enfermedades más incapacitantes en el mundo, así lo asegura la Organización Mundial de la Salud. Solo en nuestro país afecta a cerca de 5 millones de personas. Más o menos es la tercera enfermedad más frecuente en el mundo. Si hablamos de cifras, el 15% de la población mundial sufre de migraña. De 4 pacientes con migraña, 3 serán mujeres, ¿sí? Es mucho más frecuente en mujeres. Náuseas, vómitos, sentir que la cabeza o una parte palpita, molestias con la luz, el sonido y a veces con los olores son síntomas que hacen que el 90% de las personas que la padecen no puedan trabajar o realizar actividades de su vida cotidiana durante una crisis. Es un paciente que tiene dolores de cabeza que son de más de 4 horas, que suelen generar discapacidades, que es una enfermedad neurológica, en donde personas genéticamente predispuestas, cuando se encuentran con diferentes estímulos sensoriales, no los van a procesar de la misma forma. La luz, por ejemplo, el cambio en el clima, el calor, pero también el uso de dispositivos. En cuanto al entorno laboral, en algunos casos un breve descanso y la medicación adecuada permiten continuar con la jornada. Sin embargo, hay algunos que aún así no mejoran. Por eso se requiere evaluar factores del entorno que se podrían modificar, como el uso de las pantallas. Entre otras cosas, por ejemplo, si no hacemos pausas activas, si no tenemos horarios para los alimentos, entonces por estar trabajando retrasamos la toma de los alimentos o el consumo de agua. Todas estas cosas suelen suceder en el trabajo y por eso los pacientes pueden tener más ataques de dolor durante su jornada laboral. Según una encuesta realizada en Estados Unidos a 2.000 empleados que no sufren de migraña, reveló que el 31% cree que los compañeros usan la enfermedad como excusa y el 27% cree que la usan para llamar la atención. Por eso la mayoría de los pacientes prefieren ocultarlo y no hablar. El paciente con migraña no suele faltar al trabajo, cerca de un 11% de los pacientes tienen un ausentismo por migraña. La mayoría, la discapacidad asociada al trabajo es por un fenómeno que se llama presentismo. Es que el paciente va a trabajar con dolor, pero no puede funcionar de la misma forma por estar con su dolor. Eso sí, llega a generar una carga casi del 89%. El paciente realmente con migraña suele ir a su trabajo, pero no puede rendir como debería ser. Por eso es fundamental que las empresas reconozcan esta condición de salud como real y compleja y no minimicen su impacto, implementando espacios flexibles e inclusivos que aseguren un entorno amigable para generar un rendimiento adecuado. Empresas, pero también sociedad, familias e incluso los mismos pacientes deben darle la importancia al tema y dejar de tener una visión simplista de la migraña. Se necesitan diagnósticos precisos porque no todos los casos son iguales y por lo tanto tampoco los tratamientos. Y esto va más allá del manejo de una crisis con analgésicos que muchas veces son automedicados. La migraña se considera infratratada. Como se dieron cuenta, son múltiples los factores que se deben manejar para lograr mejoría. Feliz tarde. En un momento de alta tensión con el mundo árabe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió un apoyo inquebrantable a Israel en la guerra en Gaza. A la par, con esa visita, los países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo pidieron activar los mecanismos de defensa conjuntos tras el reciente ataque israelí en Doha, Qatar. Ajeno a las presiones y al descontento del mundo árabe, Rubio dijo que la eliminación del grupo Hamás dará la paz que clama el pueblo de Gaza. El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado. Ese futuro mejor y ese tipo de paz ni siquiera son posibles hasta que se libere a los rehenes, a todos y a cada uno. Y en eso seguimos centrados. Eso es lo que el presidente quiere que suceda.
Entre tanto, aumentan las hostilidades entre España e Israel, recrudecidas tras las manifestaciones pro-palestinas durante el evento ciclístico de la Vuelta a España. El ministro de Relaciones Exteriores de Benjamín Netanyahu acusó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de antisemita y de normalizar la violencia política. Los disturbios que marcaron la última etapa de la Vuelta a España elevan de nuevo las tensiones entre ese país e Israel. ¡No pasarán! ¡No pasarán! El ministro de Exteriores israelí subió el tono y acusó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de antisemita y de mentir sobre la guerra en Gaza, una que a diario cobra decenas de vidas. El señor Sánchez y sus ministros comunistas alentaron la violencia y elogiaron a quienes la cometieron después. Ocurrió solo unos días después de que expresara su pesar y lamentara no tener una bomba atómica para detener a Israel. Así respondió tras la petición de Sánchez de excluir de competencias deportivas tanto a Israel como a Rusia por los conflictos en Palestina y Ucrania respectivamente. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Un día antes, el caos se desató en Madrid, donde a unos 57 kilómetros de la meta, las vallas derribadas, choques directos con la policía que lanzó granadas lacrimógenas y el sonido de las sirenas acapararon toda atención. Y tal cual anticipó España hace algunos días, hoy trascendió la cancelación de un contrato por casi 700 millones de euros para la compra de lanzacohetes de diseño israelí. Es la primera medida aplicada de varias anunciadas en un momento crítico para la diplomacia. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, cargó contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, a quien el chavismo señala de colaborar con Estados Unidos en una presunta pretensión de agredir militarmente al vecino país. Maduro agregó que Venezuela está más preparado si hay lugar a una lucha armada. Estos nuevos señalamientos del régimen de Caracas en medio de las tensiones con Washington se producen pese a que la primera ministra de Trinidad y Tobago negó recientemente cualquier intención de invadir Venezuela o de enviar tropas desde ese territorio. Bueno, sencillamente la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca. Se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va a autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela. Maduro asegura que hay una agresión militar en marcha y que ejercerá su derecho a la defensa. Y la Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual forma parte Noticias Caracol, firmó un acuerdo de cooperación con medios asiáticos para trabajar de la mano con canales de más de 50 países de esa región del mundo. Eso se traducirá en más y mejores contenidos para ustedes, nuestros televidentes. La Alianza Informativa Latinoamericana, fundada en 2005, está compuesta por 22 países. Busca afianzar la relación entre los medios de comunicación para optimizar recursos y ampliar contenidos a través de la cooperación. Con motivo de la 62ª Asamblea General y Encuentro de Asociados de la Asia Pacific Broadcasting Union, AIL suscribió un acuerdo estratégico con esta organización. Permitirá unir a América Latina con los países de Asia y Oceanía. Convenios como este resultan muy beneficiosos para las dos partes. Ahora podemos mostrar nuestro contenido desde Asia Pacific con todos los miembros de AIL y pueden utilizar el contenido para ustedes. En todas partes del mundo es una elección. En los canales de noticias es muy común compartir historias y contenidos de varios lugares para todo el mundo. Con este acuerdo, los miembros de AIL en Latinoamérica tendrán acceso a 226 canales de 66 países de Asia y Oceanía y a infinidad de contenidos informativos y culturales que nos permitirán conocer más sobre ese lado del mundo. A esta hora en noticias en el Magdalena, la cuantificación en los daños materiales generados por un fuerte vendaval que se originó en el municipio de San Ángel, en el centro del departamento del Magdalena, y que terminó no solamente destechando tiendas, establecimientos comerciales, sino también muchas de las viviendas que terminaron sin el techo y también con las paredes agrietadas. Por fortuna no hubo personas lesionadas ni heridas durante este evento meteorológico, pero sí hubo gran afectación, sobre todo a la zona de Las Corralejas, ya que se realizaba allí las fiestas patronales
del municipio de San Ángel. Hasta el momento no han llegado las ayudas por parte de la gobernación del Magdalena. El llamado que hace la comunidad de San Ángel es a que les puedan enviar estas ayudas humanitarias teniendo en cuenta las grandes afectaciones. A esta hora es noticia en Nariño el repudio que ha generado un biocidio, el asesinato de un perro que era mascota precisamente de su victimario. Él habría cortado al perrito y después lo habría incinerado. Vecinos del sector denunciaron el hecho, la policía llegó, capturó en flagrancia a este sujeto y un juez legalizó ya la captura y ordenó medida privativa de la libertad. Según las autoridades, hasta 8 años podría pagar este sujeto con la denominada Ley Ángel. A esta hora es noticia en La Guajira un intenso operativo que adelantó el Ejército Nacional de manera conjunta con la policía y también con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, exactamente en zona rural del municipio de Uribia, donde lograron encontrar 235 minas antipersonas, además 235 detonadores eléctricos y 60 kilogramos de sustancias explosivas que según las autoridades estos delincuentes iban a utilizar en contra de la población civil. Además dicen las autoridades que todo este material decomisado al parecer pertenece al ELN. A esta hora la noticia en Córdoba es el atentado que sufrió el líder social y miembro directivo de la Fundación Social Cordobercia, Enier Nieves Pinto, en hechos ocurridos en zona rural entre los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré, en el sur de Córdoba. Denuncia que su camioneta fue impactada 5 veces por hombres armados. A esta hora la policía adelanta las investigaciones para determinar los responsables de este hecho. Por fortuna, el líder social salió ileso del ataque. A esta hora es noticia, la Fiscalía realizó un proceso de extinción de dominio contra una red integrada por 7 personas que operaban en el departamento de Boyacá. Los integrantes se dedicaban a entregar certificaciones falsas para licencias de conducción. El operativo se realizó en Villa de Leyva y en Samacá en colaboración con la policía. Los integrantes deberán responder bajo los delitos de fraude procesal y entrega de documentos falsos para este tipo de procesos. Y a esta hora en Nueva Venecia, Magdalena, ya se prueban máquinas para remover las plantas exóticas que afectan a la comunidad. Como lo reveló un informe especial de Noticias Caracol, esta población sufre graves impactos por esas especies invasoras. También conocimos los detalles del fallo emitido a favor de la comunidad. Este es el video más reciente recibido en exclusiva por Noticias Caracol de César Rodríguez, habitante de Nueva Venecia. Vemos una máquina que está haciendo alguna faena de movimientos allá, sacando un poco de maleza. Esto ocurre tras el fallo de tutela a favor de la comunidad que denunció graves afectaciones en su salud y en el medio ambiente por la planta potencialmente invasora rabo de caballo o hidrilla. Sin acueducto desde hace décadas, los habitantes deben ir en canoa hasta el caño de Aguas Negras a 1 hora del pueblo para abastecerse. La expansión de la planta en casi 700 hectáreas ha empeorado la situación y dificulta la movilidad. Es que no pueden salir a buscar agua. Porque pues las plantas primero bloquean todo el acceso al caño y segundo, como las plantas se mueren, pues se pudren allí, entonces el agua que ya de por sí no era apta para el consumo, ahora sí que mucho menos. El fallo ordena a la alcaldía de Sitio Nuevo entregar diariamente 50 litros de agua potable por persona y tanques de 20.000 litros. Para esto tienen plazo hasta el 19 de septiembre. Sin embargo, César Rodríguez afirma que aunque hoy se vio maquinaria, aún no llega ayuda estatal con agua ni alimentos y afirma que cientos de familias siguen viviendo dificultades económicas. Muchas familias, en un 90%, está atravesando una crisis económica. Según la comunidad, ya se han registrado 3 mortandades masivas de peces. El fallo también exige habilitar un canal navegable temporal para el ingreso de agua, alimentos y evacuación de enfermos, y realizar una brigada de salud con apoyo del Ministerio de Salud y la Gobernación. Llegó la hora de los Titanes Caracol 2025, una década exaltando a esos colombianos y colombianas que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Y hoy lunes arrancamos con la primera nominada en la categoría de inclusión. Se trata de Ruby Flores, una actriz de teatro cartagenera que protagoniza las escenas más conmovedoras de mejoramiento humano junto
a niños y adolescentes que padecen discapacidades físicas, mentales y emocionales. Como herramienta de esa tarea de superación, utiliza manifestaciones de arte como música, pintura, danzas y teatro, entre otras. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Ruby Flores para nosotros es un orgullo. Ella sabe perfectamente que el arte transforma y cambia la vida de muchas personas. Empoderamos, sensibilizamos, concientizamos y salvamos vidas. Buenas. Mi nombre es Ruby Flores Garrido. Tengo 44 años, soy teatrera de profesión y mi misión es transformar vidas a través del arte. Ella descubrió en nuestros niños especiales muchos talentos. No era como en el tiempo de antes, que los niños con discapacidad los tenían escondidos. Nuestra organización se llama Ruleli Corporación Social y Cultural. Trabajamos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores con o sin discapacidad. Vamos a soltar el cuerpo, vamos a sacar la pereza. Llegaron tímidos, ahora se han vuelto funcionales, están integrados totalmente en la sociedad, hacen mandados en sus casas, algunos trabajan, algunos estudian. Ya se han presentado en concursos, festivales, desfiles, en eventos culturales, de todo. Esos pelados ya no le tienen miedo escénico a nada. Ruby es una persona que desde niña siempre ha estado dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Ruby ama lo que hace y lo hace de una manera desinteresada. Ella representa lo que es la esencia de la transformación de una comunidad. Cuando el arte te abre nuevas posibilidades, genera nuevos seres humanos con nuevas resiliencias y nuevos pensamientos. Actualmente estamos beneficiando a más de 450 personas ubicadas en los sectores de Olaya Central, Fredonia, Pozón, sector central y otras aledañas. Nosotros nos beneficiamos desde lo privado gracias a la organización internacional Global Food for Children y desde lo público participando en diferentes convocatorias para ser beneficiados. Mi sueño es tener un espacio propio, amplio, cómodo, para poder beneficiar a muchos más niños y transformar sus vidas a través del arte en la ciudad de Cartagena. Sin pretender estrepitosos aplausos, Ruby, la actriz y docente teatral, abre a diario el telón en las zonas más deprimidas de Cartagena para mostrar su obra más exitosa, la de la solidaridad humana. En esta pieza, lo más valioso es explorar el talento y mejorar la condición de personas en condición de discapacidad. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. 3 de la tarde, 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Familiares de pacientes con enfermedades huérfanas completan 7 días en un plantón indefinido en Cali. Hicieron un llamado urgente al gobierno nacional. Estos papás llevan 7 días bajo una carpa luchando por los derechos de sus hijos. Llegaron desde diferentes municipios del Valle a Cali para pedirle al gobierno nacional con urgencia una solución frente a la crisis en la salud. La situación no mejora, por el contrario, la preocupación aumenta cada día. Algunas de nosotras venimos desde Tuluá y hemos sido vulneradas, la gente nos trata mal y la nueva EPS, como tanto el gobierno nacional, no nos ha prestado atención. Pedimos más atención. Pacientes con enfermedades huérfanas, oncológicos y en condición de discapacidad llevan más de 8 meses esperando alimentación, insumos médicos, incluso órdenes de exámenes urgentes. Mi corazón está dividido aquí y allá porque él es un paciente que él se me descompensa mucho cuando está sin terapia, me coloca agresivo. Ella es Luz Estela Acosta, la mamá de Camilo Andrés Soto, un paciente que se alimenta por sonda. Ella afirma que la salud de su hijo ha empeorado. Tener que venir a un plantón para que le solucionen la alimentación a mi hijo, eso es injusto. Lleva 2 meses y medio sin recibir nutrición.
Durante estos días no han recibido respuesta. Por eso, la Secretaría de Salud de Cali se unió al llamado al gobierno nacional. A la EPS intervenida por el gobierno nacional, solucionar su situación, ponerse al día frente a las deudas que tiene con la red hospitalaria y estabilizar la operación de su red de prestación de servicios. Noticias Caracol se contactó con la nueva EPS. Afirman que tras un diálogo permanente con las mamás, a partir de hoy se iniciarán los procesos que agilicen las autorizaciones. También cansados por la falta de medicamentos y citas médicas oportunas, usuarios de la nueva EPS realizaron otro plantón, esta vez en Aguachica. Piden soluciones urgentes. Ofelia Rodríguez es una paciente que padece una enfermedad de alto riesgo. Ella asegura que lleva varios meses solicitando una cita con especialistas sin recibir respuesta. Tengo 5 meses y ya metí abogado y el abogado me dijo, vean, y que el abogado hemos podido. No me ha sacado la cita. Vengo aquí, me espere. El mismo tiempo lleva José Gelbes solicitando una cirugía por un problema en el estómago. Tengo ya 5 meses de estar solicitando una cirugía y no me la han cumplido. No llore, papi. Yo tengo un niño discapacitado, tiene 11 años, mi hijo toma 3 medicamentos para las convulsiones y he ido a los dispensarios que no hay medicamentos ya. Ante las dificultades en el servicio de la nueva EPS, que afecta a más de 40.000 afiliados, un grupo de usuarios decidió realizar un plantón en las oficinas de la entidad, utilizando este ataúd. Aseguran que la nueva EPS tiene a muchos pacientes en peligro de muerte. Los usuarios de la nueva EPS que están hospitalizados y requieren una remisión para un nivel de mayor complejidad, ya no están aplicando el artículo 42 de la Ley 100, donde nosotros como usuarios escogemos el prestador. Ahora nos mandan para donde ellos quieran. Pedimos la renuncia del gerente interventor porque ha sido inepto, porque le ha dicho mentiras al pueblo. Según los usuarios, en Aguachica no han podido encontrar un funcionario de la nueva EPS que les dé respuestas a las necesidades que los aqueja. A las 3 de la tarde, 10 minutos, cambiamos de tema para contarles que México se tomó la Fiesta del Libro en Medellín, con diferentes exposiciones literarias que cuentan sobre la cultura de ese país. La Fiesta del Libro bordea de letras a Medellín por esos días y en su versión 19 el invitado especial es Jalisco, que además de su literatura celebra el grito de independencia de México. Hemos hecho una selección de lo mejor, de lo más destacado de nuestros libros y la hemos traído aquí para ustedes, pero también venimos con más de 20 invitadas e invitados, charlas, presentaciones de libros, 2 exposiciones, una muestra gastronómica, en fin, un poquito de la cultura de México aquí en Medellín. Es algo maravilloso ver que las culturas se pueden unir, nos podemos deleitar con lo que tienen ellos y con lo que tenemos nosotros, hacer algo hermoso, hacer un nacimiento desde lo más profundo del ser humano para el ser humano. La cultura literaria estrecha las distancias entre México y Colombia. Por eso, en el Jardín Botánico, los visitantes podrán conocer lo mejor de ese país en el Auditorio Jalisco, ubicado en el patio de las Azaleas. Somos 2 países latinoamericanos con mucha cultura. El ejemplo son García Márquez y Juan Rulfo. Entonces, somos parientes culturales, aparte de raciales, pues somos españoles e indios y negros también. Entre los invitados destacados en esta fiesta del libro se destacan Carlos Armenta, editor, la ilustradora Carolina Ibáñez y el escritor Ernesto Lumbreras. Las grandes transformaciones surgen de ideas innovadoras. Una emprendedora bogotana convirtió su sueño en Ecobot, una solución que hoy inspira a miles y demuestra que la sostenibilidad puede transformar vidas. Hola, soy Lina Aramburo y esta es mi historia.
Soy la fundadora de EcoBots, un medio con el que promovemos la cultura de reciclaje a través de incentivos. Según la ONU, el mundo produce cada año más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales menos del 9% se recicla. Por eso, innovadoras estrategias como EcoBot, ubicadas en supermercados, universidades y centros comerciales en Bogotá y otras ciudades, facilitan el proceso de reciclaje. Lina, ¿cómo surge la necesidad de crear una máquina que promueve el reciclaje a través de incentivos? Nosotros en Colombia solo reciclamos el 17% de todos los residuos sólidos que generamos. Entonces mi hermano y yo decidimos emprender enfocados en crear un medio que además de ser sostenible, que además de ser una empresa, pues promoviera positivamente esos resultados ambientales que tanto necesitamos mejorar. Desde su creación a través de EcoBot, Lina Aramburu ha logrado sacar de circulación más de 8 millones de envases, evitando que terminen en vertederos o en el océano. Me parece un programa interesante porque así podemos reciclar y la máquina es muy interesante y además nos premian con unos bonos de descuento. Nos da la oportunidad de fomentar economía sostenible, economía circular y también pues de reciclar y apoyar y ayudar al medio ambiente. Pero la cultura de reciclaje aún necesita madurar y en eso Lina está trabajando. Generar conciencia empresarial y en las personas, entonces creo que ese es uno de los retos más fuertes que tenemos en EcoBot. Por estar al frente de este compromiso, Lina Aramburu es una colombiana que hace historia. Lo último en Noticias Caracol. 3 de la tarde, 22 minutos. Presten atención. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un segundo ataque contra una lancha con drogas procedentes de Venezuela. Juan Camilo Merlano tiene los detalles. Juan Camilo. Alejandra, lo acaba de informar el presidente de los Estados Unidos, publicando, como lo hizo la primera vez, el video en su red social Truth con el momento del ataque. Ahora, tiene algunas diferencias, ustedes ven el video allí en pantalla. Primero es que esta lancha no se encontraba en movimiento, estaba en pleno mar Caribe, según el presidente Trump, en aguas internacionales también, pero no estaba en movimiento a diferencia de la primera lancha. Esta tiene 2 motores, la anterior lancha tenía 4 motores, y lo otro es que llevaba tan solo 3 pasajeros a bordo. Los 3 que han sido calificados por el presidente Trump como terroristas murieron durante este ataque. Ustedes ven allí la lancha en alta mar y de un momento a otro recibe el impacto de un misil por parte podría ser un dron. En la primera ocasión recordemos que fue un dron MQ Reaper, un misil Hellfire, el que atacó esa lancha rápida por parte de los Estados Unidos. En esta ocasión podría ser la misma el mismo elemento, el mismo equipo. Pero el presidente Trump lo anunció con un mensaje en su red social Truth, escribiendo: esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales. Es lo que escribe el presidente Donald Trump, además de otras cosas, nuevas advertencias que hace a carteles del narcotráfico. Dice: si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, los estamos cazando. Ahora bien, no dice el presidente Donald Trump a qué organización o de qué organización harían parte de estos 3 individuos que finalmente murieron. Pero se da también en un contexto, lucha contra el narcotráfico, se da también en un contexto en el que el presidente Trump debe definir hoy si certifica o desertifica a Colombia y otros países en el marco de la lucha contra las drogas. En tan solo unos minutos se espera que firme un memorando presidencial en la Casa Blanca. Estaremos atentos si ese memorando tiene que ver con ese proceso de certificación en el caso de Colombia y otros países que son mayores productores y mayores en términos de tránsito de drogas ilícitas. Sí, señor, estamos atentos a esa decisión que se hará en los próximos minutos. Gracias, Juan. En el plano nacional, habitantes del Líbano, Tolima, marcharon para pedir a las autoridades acelerar la búsqueda de un joven desaparecido. El hombre salió en su moto a cumplir una cita y no se sabe nada de su paradero. Angustia y preocupación son los sentimientos que hay en la familia del joven Edwin Camilo Cárdenas Palacio, un joven del municipio del Líbano, en el norte del Tolima, que desapareció el 29 de agosto y hasta el momento no tienen noticias de su paradero. Es un chico que tiene 28 años, va a ser papá, la familia, estamos desesperados, toda la familia por él, por la desaparición de él. En este pueblo no puede estar pasando esto. Le pedimos encarecidamente a toda la comunidad departamental y a nivel nacional que cualquier razón o informe sobre Edwin Camilo
nos lo haga llegar, por favor, por medio de la Policía Nacional y Ejército Nacional. Familiares y algunos habitantes del municipio de Líbano salieron a marchar para pedirle a las autoridades celeridad en la búsqueda de Edwin Camilo Cárdenas Palacio para que pronto vuelva al seno de su hogar. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado agarrándonos con fuerza a la vida, pero también a un baile que nos hace ver el mundo al revés. Para la muestra, nuestras primeras protagonistas, unas bailarinas que saben de lejos cómo divertirse y de paso ganar seguidores. Cuando los lagartos se paran de cabeza, cualquier otra cosa puede pasar. Y si es con botas tacón 10.5, ¿cómo resistirse a verlos bailar? Enfundadas en esos trajes sintéticos se camuflan bailarinas expertas en pole dance, o mejor, en el arte de sostener sus cuerpos en barras verticales, donde realizan toda serie de coreografías. Un derroche de fuerza y flexibilidad que atrae seguidores en las redes sociales como abejas a la miel. Y en un zumbido, señoras y señores, nos garantizan diversión sin límites. Se hacen llamar Pole Dance Abstract en Instagram y YouTube, donde ponen de cabeza a miles de seguidores con su actitud arrasadora y listas para dar la batalla en la barra, con las botas bien puestas. Y en Vertical también nos llega la siguiente historia, la de dos amigas comadrejas sorprendidas a plena luz del día intentando escapar del mundo de los humanos. Una de ellas estaba herida y no podía sortear sola el más alto de los obstáculos en el camino. Pero ahí estaba su compañera, incondicional, y con la fuerza de 10 comadrejas nos dejó este momento viral. ¿Y qué tal una sonrisita para comenzar la semana pelando el diente y diciéndole al mundo que aquí estamos para hacerlo brillar? Con inteligencia artificial o sin ella, una sonrisa siempre será bien recibida porque no cuesta nada, pero lo vale todo. Y con una sonrisa rica en vitaminas y minerales para el alma, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias. En esta su casa, Noticias Caracol. Hermosa y bendecida semana para todos. Gracias, Clau. La sonrisa, a ver, sonríe. Es que pele el diente. Mire. Siempre aquí, siempre pelamos el diente. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Los dejamos con esa sonrisita para que alivien el alma y los invitamos a que nos sintonicen a las 7 de la noche en una nueva edición informativa. Pero pueden seguir los hechos del día conectándose a partir de este momento con la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Dios los bendiga. Chao, chao.